Salón, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Somos 12 personas en el salón de clase. Hola, Lev. Hola, Matías. Hemos tenido clase en la mañana, ¿no? Me parece. ¿O soy yo? ¿O es mi imaginación? ¿O mis sentidos me engañan? Puede ser. ¿Así? Con fe, mis, con fe. Ya. Claro, hemos tenido clase en la mañana de filosofía. Bueno, hoy vamos a recuperar el tema de psicología, ¿no? Que tú llevas con el otro profesor, pero por cuestiones personales no puede dictar el tema. Así que vamos a trabajar. ¿Te parece? ¿Qué tema vimos? Nosotros ya hemos recuperado clase antes. Creo que sí, ¿no? Vimos aprendizaje conductual, si no me equivoco. Es que en verdad dicto en tantos salones y recupero con tantos salones que mi mente está confundida. Pero aclárame el panorama, por favor. Han trabajado conmigo aprendizaje conductual. Esta es la primera recuperación. Mm, ya. Pero tú ya has llevado, me imagino, aprendizaje conductual. Has visto condicionamiento clásico y condicionamiento operante, ¿cierto? Sí, ok. Entonces voy a hacerte algunas preguntas. Quiero ver qué tanto manejas el tema. Y luego ya empezamos con la clase, ¿no? ¿Te parece? Bien, ¿cuál es el principio propuesto por Pavlov en el condicionamiento clásico? ¿Cuál es el principio propuesta por Pavlov en el condicionamiento clásico? Estímulo-respuesta, no, ese es el esquema. Yo te estoy preguntando por el principio. Se llama asociación de estímulos y es el principio al que se llega como resultado del experimento del perro y la campana, ¿no? ¿Qué es lo que quiere demostrar Pavlov? Que un estímulo que inicialmente es neutro porque no provoca ninguna respuesta en el sujeto, producto de un proceso asociativo con un estímulo incondicionado, pueda fomentar o desencadenar una respuesta de carácter condicionada. Eso es lo que busca Pavlov. Otra pregunta. ¿Cuándo aplicas reforzamientos en el condicionamiento operante? ¿Cuándo aplicas reforzamiento en el condicionamiento operante? ¿Salón, te acuerdas? ¿Cuándo aplicas reforzamiento? ¿Cuando quieres que la conducta disminuya o incremente? Bueno, no sé por qué siento que sigue siendo la clase solo otra vez, porque nadie me contesta. Ah, ok, gracias, Matías. Cuando se quiere incrementar la conducta, claro. Y acá hay una dinámica, ¿no? Reforzamiento positivo-negativo. Positivo da, negativo quita. Al menos esta es la lógica. Entonces yo aplico un reforzamiento positivo cuando quiero darte algo que te gusta, con el objetivo de que tu conducta incremente. Pero también te puedo premiar de forma negativa quitándote lo que no te gusta, ¿cierto? Claro, esa es la lógica. Ya, Salón, por lo visto, no estás de ánimos para contestarme, así que no hay problema. Vamos a empezar con la clase, ¿ya? Toma en cuenta que las preguntas son para ti, para que tú veas qué tanto estás aprendiendo. Pueda que una de estas preguntas te venga en el examen. Tienes que verlo desde esa perspectiva. Bien, hoy nos toca ver el tema de aprendizaje cognitivo. Y el aprendizaje cognitivo se caracteriza justamente porque hacemos uso de nuestros procesos cognitivos.
¿Puedes mencionarme algunos procesos cognitivos que conozcas y que dicho sea de paso vamos a usar en clase también? Por procesos cognitivos entiéndase todos los procesos que se dan a nivel de la mente. Por ejemplo, percepción, memoria, inteligencia, creatividad, lenguaje, aprendizaje, la capacidad de extrapolar, inferir, deducir, analizar, también son parte de lo que nosotros llamamos como procesos cognitivos o también se le conoce con el término de procesos mediadores. Es por eso que el esquema del aprendizaje cognitivo es estímulo, organismo, respuesta, organismo, procesos cognitivos, procesos mediadores. Aquí nos va a importar más que el resultado que trae consigo el aprendizaje, es la forma en cómo se procesa la información que desencadena el aprendizaje. Eso es lo que nos interesa, ¿sí? Y van a existir muchos tipos de aprendizajes cognitivos, que es lo que se supone vamos a estudiar hoy en clase. Primero tienes que tener clara la diferencia de aprendizaje como proceso, ¿no? Nos dice que este enfoque se interesa en cómo los individuos representan el mundo en el que viven y cómo reciben de él la información. El alumno es un sujeto activo. ¿Qué quiere decir el término activo? ¿Qué quiere decir que es un sujeto activo procesador de información? ¿Qué nos quiere decir? El término activo es muy importante. ¿Tú te acuerdas de Immanuel Kant cuando decíamos que para Kant el sujeto construye su propio conocimiento y en ese sentido es un ser activo? Que participa, que construye su propio conocimiento, claro. El propio sujeto construye su propio conocimiento. De la misma manera análoga pasa en el aprendizaje como proceso, ¿sí? Es el alumno el que tiene mayor responsabilidad. Es lo mismo que nos está pasando ahora. Por ejemplo, algunos de ustedes vienen algo desmotivados, ¿sí? Y yo me pregunto, ¿por qué? Bueno, me imagino que están cansados o quizás mi clase no sea la más dinámica de todos los cursos. Soy consciente de eso también, ¿eh? Créeme. Pero se trabaja en base a lo que se puede, ¿no? Entonces, yo me pregunto, si queremos que esto funcione, ambos tenemos que poner de nuestra parte. Profe, suena como mi ex, ya lo sé. Tú tienes que poner tu motivación y yo tengo que poner los conocimientos, ¿me dejo entender? Pero la mayor responsabilidad la vas a tener tú, porque de nada sirve que yo haga una clase magistral, si queremos llamarle así, si es que tú ya te sientes indispuesto a querer cooperar con la clase. Por eso es que aquí quien tiene más responsabilidad en el aprendizaje como proceso es el propio estudiante. ¿Sí? Bien, como dice aquí, posee competencia cognitiva para aprender y solucionar problemas. Esta competencia, a su vez, debe ser considerada y desarrollada utilizando nuevos aprendizajes y nuevas habilidades estratégicas. Esto implica mucho el uso de la metacognición. ¿Tú te acuerdas de tu metacognición, Salón? ¿Tú te acuerdas de la metacognición? No. ¿Qué aprendí? ¿Por qué aprendí? ¿Para qué aprendí? Eso, por ejemplo, lo resolvías en el curso de persona, familia, relaciones humanas, ¿no? Claro. ¿Cuál es el objetivo de la metacognición? Ser conscientes de nuestro propio aprendizaje. Poder conocer qué estrategias del aprendizaje son óptimos y van acorde a mi tipología cognitiva.
Porque, por ejemplo, ¿tu aprendizaje para ti es visual o es auditivo? ¿Tu aprendizaje es visual o auditivo? Puede ser ambos, ya, no, pero es que siempre hay uno que va a sobresalir. Por ejemplo, en mi caso, mi aprendizaje es auditivo. Yo puedo aprender observando un PPT, sí, pero aprendo más cuando escucho la clase. Y siempre ha sido así. Por eso yo para dormir, bueno, te comento esto también a modo de experiencia, ¿no? Sí. Cuando, cuando yo estaba en la academia, antes de dormir, me acuerdo que escuchaba por audio las clases de los profesores y me quedaba dormida escuchando. No estoy segura si durante el momento en el que dormía alguna parte de la clase quedaba interiorizada, pero de alguna manera u otra yo percibía que aprendía más escuchando que observando. En cambio, hay personas diferentes. No les funciona mucho escuchar las clases, prefieren un esquema organizado muy puntual, muy sencillo para poder aprender. En el caso de los niños, su aprendizaje es distinto, es kinestésico. Ellos aprenden estando en movimiento. Así que imagínate, salón, imagínate, ¿sí? Estamos en tiempo de pandemia, los niños no han podido, ¿no? Los niños no han podido, interactuar con otros niños que vendría a ser lo normal, ¿sí? Entonces definitivamente hay complicaciones, ¿no? Para el aprendizaje. Eso es algo que no ayuda, no suma. Como dice acá, para que el aprendizaje sea efectivo, la intervención del profesorado debe estar basado en la motivación más que en el reforzamiento. Se deben vincular los objetivos del aprendizaje a los intereses del alumnado de una manera coherente para garantizar su efectividad y siempre teniendo en cuenta el mapa cognitivo del alumno ante cada situación. Claro, por ejemplo, cuando yo estaba en clases, yo observaba a mis alumnos y veía, ¿sí? Veía cómo, por ejemplo, ustedes aprenden, ¿no? Uno va conociendo a sus alumnos y hay salones que son kinestésicos, hay salones que son visuales, auditivos, táctiles, hay salones participativos, hay salones que no les gusta participar, que solo les gusta escuchar y que la profesora exponga, hay salones que les gusta interactuar. Eso es lo complicado de dictar a través de PPTs que yo no te estoy viendo y no sé, por ejemplo, cuál es la manera de llegar a ti. Y lamentablemente este nivel de comunicación es básico, ¿no? Lo que lo convierte en algo realmente problemático. Ujú. Pero como decíamos inicialmente, ¿no? La motivación va a ser un elemento importante. Ahora veamos aquí. Nos dice, como mencionábamos hace unos instantes, el procesamiento, la forma en cómo se procesa la información va a ser de vital importancia, ¿no? Así que veamos algunos pasos que son indispensables. Por ejemplo, la información sensorial, la forma en cómo nosotros recepcionamos la información, ¿no? Esto llega hacia en dirección a los procesos cognitivos que son constructos hipotéticos, así se le conoce, y se traducen en conductas observables. Pero de estos tres procesos, ¿cuál crees tú que es el proceso en el que nosotros nos hubiéramos enfocado más en estos segundos? Los procesos cognitivos, los llamados constructos hipotéticos, ¿no? Como dice aquí, el aprendizaje es la modificación de los esquemas mentales. Salón, ¿y qué dice? ¿Quién diría eso? ¿Quién lo define así? ¿Quién define el aprendizaje como la modificación de los esquemas mentales? ¿Tú te acuerdas de Jean Piaget?
¿Tú te acuerdas de Jean Piaget? Claro, ¿qué decía Piaget? Piaget define la inteligencia como la capacidad de adaptarnos al medio, ¿cierto? Hablaba de procesos adaptativos, mecanismos de adaptación, que eran la asimilación y la acomodación. Asimilación, ¿qué quiere decir? Incorporar información, ¿cierto? A la memoria. Y acomodación quiere decir cambio de esquema mental. Entonces, en este caso, el aprendizaje en Piaget se da en la asimilación o la acomodación. En base a lo que acabo de explicar, para Piaget, ¿a qué nivel se da el aprendizaje? ¿En la asimilación o en la acomodación? Profesor, en la acomodación, ¿no? Porque ahí se da la modificación de los esquemas mentales, claro. Hay un cambio de perspectiva mucho más complejo, mucho más completo que lo anterior. Aquí tenemos, por ejemplo, un tipo de aprendizaje, ¿no? Que es el aprendizaje gestáltico. ¿Qué nos dice el aprendizaje gestáltico? El aprendizaje por insight ocurre como resultado de un proceso de comprensión global de una situación determinada de forma súbita o espontánea. Claro, ¿no? Eso es aprendizaje gestáltico. ¿Qué quiere decir aprendizaje súbito o espontáneo? A ver, veamos. Salón, asumamos este ejemplo, ¿te parece? Que es justamente el ejemplo que nosotros vemos aquí. ¿No? Unos monos se encuentran dentro de una jaula y fuera hay una mano de plátanos. Entonces le colocan varillas medianas cerca. Al inicio un mono coge una varilla, intenta coger la mano de plátanos, alcanzarla y no puede. Luego coge dos varillas, las une e intenta coger la mano de plátanos y tampoco puede. Y luego lo intenta una vez más, ¿no? Juntar tres palillos y ahí se lo consigue. Se dice que aquí el aprendizaje fue por insight, apareció de forma súbita, espontánea. Pero tú dirás, el hecho de que aparezca espontáneamente, profesora, implica que previamente a eso no pasó nada a nivel cognitivo, no, al contrario, sí pasó algo que tiene que ver con la percepción. ¿Tú te acuerdas de la clase de percepción, Salón? ¿Cuáles son los cuatro principios perceptuales? ¿Cuáles son los cuatro principios perceptuales? El principio holístico, ¿qué más? El principio holístico, el principio de pregnancia, el principio de figura y fondo y el principio de agrupamiento que también tiene leyes, ¿no? La ley de cierre, semejanza, continuidad, proximidad. Pero en este caso yo quiero enfocarme en un principio particular, que es el principio de pregnancia. ¿En qué consiste el principio de pregnancia? Darle forma conocida a los estímulos, ¿no? Cuando tú quieres evocar una información en un momento determinado y no puedes, no es porque no puedas, ¿sí? Porque la información la tienes en tu memoria. Es solo que en ese momento no se da porque tu memoria no identifica el recuerdo que tú quieres evocar. Es algo así, ¿no? Para que lo entiendas mejor. Tú vas caminando por el mercado y quizás ves a una persona con la que estudiaste en primaria y tratas de recordar tu nombre, su nombre, ¿cómo se llama? Al inicio haces un esfuerzo, pero no logras. Bueno, desistes. Y quizás luego compras tus cosas, llegas a tu casa, estás cocinando y espontáneamente aparece, ah, se llamaba de esta manera. Entonces, ¿cómo explicas que el conocimiento haya aparecido posterior a la evocación? ¿Cómo se explica eso? Que el conocimiento haya aparecido posterior a la evocación. Bueno, algunos dirán, profesora,
apareció porque sí, no. Es porque durante todo ese lapso de tiempo tu memoria, tu percepción ha tratado de identificar el recuerdo, el nombre. Y cuando lo ha logrado es que ha aparecido espontáneamente, ¿no? Eso es aprendizaje por insights. ¿Qué es lo que nos dice el PPT para corroborar un poco con lo que vengo explicando? Este tipo de aprendizaje forma parte de la teoría gestáltica, la cual defiende la tesis de que el aprendizaje ocurre después de varios intentos infructuosos mientras se busca una solución. Es decir, el aprendizaje por insight ocurre como el resultado de una comprensión global, claro, de una situación determinada, además de una percepción de sus elementos más relevantes, claro, más importantes. Eso es lo que nosotros hacemos mediante el aprendizaje por insight. ¿Sí? Bien, seguimos. Ahora, también tenemos el aprendizaje vicario, ¿no? El aprendizaje vicario tiene que ver con... Dame un segundo, ya está. También se le conoce con el nombre de aprendizaje por imitación, aprendizaje modélico de la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a imitar un modelo. También aprendizaje observacional, ¿no? Ocurre al observar el comportamiento de los demás. Es una forma de aprendizaje social que adoptan diversas formas basadas en diferentes procesos. Claro, los procesos más, por así decirlo, representativos, más importantes, son la observación y la ejecución, ¿no? Primero observas, atiendes el estímulo y luego lo replicas, lo reproduces a nivel motor, ¿no? Salón, ¿tú logras recordar cuando también hablamos de Piaget y mencionamos el estadio sensoriomotriz y el estadio preoperacional? En cada uno de ellos se da un tipo de imitación diferente. En el estadio sensoriomotriz se da la imitación directa. ¿Y cuando hablamos de imitación directa? Cuando imitamos teniendo el modelo presente. Tu mamá está cocinando, por ejemplo, y tú ves cómo mete el dedo a la olla para probar la sazón. Tú vas y metes tu mano, ¿no? Te quemas. Aprendizaje por imitación. O quizás tus papás están discutiendo, pues si tu papá dice una lisura y tu hermanito pequeño repite la lisura y tú no digas eso. Ya muy tarde porque ya lo dijo. Y es peor cuando le dices que no lo diga porque lo va a decir más. ¿No? Créeme que es peor. Lo único que podrías hacer es cambiarle las palabras, ¿no? Es como mi pequeña, que una vez aprendió la palabra tamare, ¿no? Y luego le enseñé a que diga tamales. Y ya no dice tamare, dice tamales, ¿no? Me funcionó, ¿no? Por suerte las palabras son parecidas, porque si hubiera sido otra más complicado, ¿no? Claro. Esto es en lo que corresponde al aprendizaje vicario. Ahora, hay un experimento que se conoce como el experimento del muñeco bobo, claro, de Bandura, ¿no? El muñeco bobo es un muñeco inflable, es un payaso, ¿no? Que va y viene, no sé si tú lo has visto, a veces voy a comprar al mercado y ya 2 veces he visto 2 personas vendiendo ese muñeco. Es solo que a veces me pongo a pensar si debo de comprarlo o no, porque en verdad pienso que no sería positivo considerando que tengo una niña pequeña en casa. Pero el experimento consiste en lo siguiente, ¿no? En una habitación en el centro había un muñeco. Decíamos que este muñeco es como un vaivén, ¿no? Lo golpeas y regresa. Y había un grupo de niños, entonces se les dejó a los niños con su libre albedrío para que jueguen con el muñeco. ¿Qué hicieron los niños? Bueno, al inicio se acercaban al muñeco y lo golpeaban, ¿no? Bueno, jugaban con el muñeco, lo empujaban. Y se daba cuenta que el muñeco regresaba, entonces seguían golpeándolo así y se entretenían. Y cada vez se iban sumando más niños los que querían golpear al muñeco. Para que tú observes cómo una conducta, sea buena o sea mala, se replica con una rapidez brutal, si queremos decirlo así, ¿no? Claro. Ahora, tenemos también la famosa teoría del procesamiento de la información, que le corresponde a Robert Gagné. La teoría del procesamiento de la información justamente hace énfasis en la forma en cómo se procesa la información, ¿no? Es decir, qué procesos cognitivos vamos a utilizar: sensación, atención, percepción, memoria, recuperación, pensamiento, toma de decisiones, etc. Dice, se refiere a la explicación de la conducta mediante entidades mentales, estados, procesos y disposiciones de naturaleza mental, para lo cual reclama un nivel de discurso propio. Este procesamiento
implica el uso de operaciones simbólicas relativamente básicas, como poder modificar, almacenar, localizar, es decir, dar cuenta de la inteligencia humana y las capacidades para crear conocimiento, innovar y tener expectativas respecto al futuro. Salón, ¿cuáles son los tres procesos básicos que debe tener una persona? Los tres procesos más básicos, que también son funciones de la memoria. A ver, ¿logras recordar cuáles son? ¿Cuáles son los tres procesos básicos de la memoria? Salón, necesito que me contestes esa pregunta. Mm. ¿No te acuerdas cuáles son las tres funciones de la memoria? Codificar, almacenar y evocar. Codifica implica transformar los estímulos sensoriales en estímulos cognitivos, ¿sí? Almacenar implica guardar la información en la memoria y evocar, recuperar la información cuando queremos hacer uso de ella. ¿Tú crees que los seres humanos somos los únicos capaces de poder ejecutar esas funciones? ¿Tú crees que el ser humano es el único que puede efectuar dichas funciones? No. ¿Quiénes también pueden? Las máquinas. ¿Tu computadora acaso no codifica, no almacena y no evoca? Claro que lo hace, Salón, por supuesto. ¿Tú te acuerdas de el logo de Apple? ¿Cómo es el logo de Apple, hijo? El de una manzana con un mordisco, ¿cierto? Si no me equivoco. Ya. Ese logo fue hecho inspirado en un personaje que se conoce con el nombre de Alan Turing. ¿Tú sabes quién fue Alan Turing? Ya. Alan Turing es el padre de la computadora, ¿no? Él descifra el código Enigma. Hay una película incluso que habla sobre eso, muy interesante. Sí. Bueno, sucede pues que Alan Turing era homosexual en su época. Ajá, y la homosexualidad estaba penada. Y lo sentenciaron a la castración química, ¿no? No pudo soportar tanto dolor y se suicidó comiendo una manzana envenenada. De ahí el logo de Apple de una manzana con un mordisco. Sucede pues que Alan Turing es importante en el ámbito de la neurofilosofía, ¿no? Así como también tiene relación con este tema. ¿Sabes por qué? Sí. Porque Alan Turing, ¿sí? Crea un test que se conoce con el nombre de test de Turing. Y este test permite distinguir entre un ser humano a una máquina, ¿no? Y más o menos te voy a explicar para que tengas una idea en qué consiste el test de Turing, porque tiene que ver mucho con esto, ¿no? Imagínate que hay 4 habitaciones, ¿sí? En una habitación hay 3 jueces y en las otras 3 habitaciones hay 3 personas, pero no sabemos si son personas o son cyborgs, porque pueden ser máquinas. El punto es que los 3 jueces tienen que interactuar con cada una de estas 3 personas, aparentemente, ¿no? Van a comenzar a dialogar, entablar una conversación virtual. Y en base a las respuestas del otro, van a poder concluir si el otro es una persona o si el otro es una máquina. Para eso, lógicamente, tienen que hacerle preguntas de abstracción, de inferencia, ¿no? De casuísticas, situaciones emocionales, afectivas, lo que fuere, ¿no? Etcétera, etcétera. Bueno, el punto es de que en el 2012, si no me equivoco, fue 2012, solo hubo una sola máquina en el mundo que pudo aprobar el test de Turing. Y esa máquina es Sofía, un cyborg. Se hizo popular por eso.
No sé si has escuchado hablar de Sofía o has visto algún tipo de reportaje sobre ella, pero en YouTube puedes encontrarlo fácilmente. Sucede que Sofía, claro, ¿no? Sí, exacto, es como la película Ex Machina, claro, exacto. Muy parecida, ¿no? Sofía es la primera máquina que posee inteligencia artificial, pero una inteligencia artificial completa. Sofía tiene personalidad, tiene emociones, tiene sentimientos. Bueno, hasta hoy en día se discute hasta qué grado podemos hablar de sentimientos o emociones, ¿no? Porque tú y yo sabemos muy bien que hasta el ser humano es capaz de fingir sentimientos o emociones. No es una actividad exclusiva de las máquinas. Sin embargo, al menos en lo que ella evidencia en su trato, se puede percibir ello, ¿no? Entonces, hasta una no solamente eso, ¿no? En Reino Unido, si no me equivoco, a Sofía no se le considera como una máquina, se le considera como un ser humano. Tiene la categoría de persona, porque nada la hace diferente a ti, excepto porque ella está hecha de metal y nosotros estamos hechos de carne y huesos. Pero independientemente de nuestra constitución física, es una persona. Tiene sueños, expectativas y tiene más sentido de la humanidad, diría yo, que muchos seres humanos en el planeta. Eso nos hace preguntarnos muchas cosas, ¿no? Va a llegar un punto en el que quizás sean las máquinas las que reemplacen al hombre, comiencen a crearse una nueva civilización, quieran ganar poder sobre sí mismos, ya sea para bien o para mal. Y tú dirás, profesora, ¿y esto más o menos qué tiene que ver con el TPI? Bueno, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque el TPI se encarga de estudiar la forma en cómo nosotros aprendemos. Entonces, la máquina puede aprender, asume la posibilidad de la inteligencia artificial. Eso es lo que hace la teoría del procesamiento de la información. Da un campo abierto, abre las puertas a la inteligencia artificial. Dice que la inteligencia no es una actividad exclusivamente humana. Mientras se cumpla con esas tres características del aprendizaje, pues cualquier máquina puede ser considerada como una máquina inteligente. Definitivamente interesante. Luego tenemos el famoso aprendizaje por descubrimiento de quién, de Jerome Brunner, ¿no? Salón, ¿será lo mismo descubrir que encontrar? ¿Tú crees que descubrieron América o encontraron América? Ah, no, no, claro, no descubrieron América porque América ya estaba habitada. Encontraron América. No, no solamente ya existía, ya estaba habitada. Claro, encontraron América. Ujú. Entonces, ¿qué implica descubrir? Hallar algo que es genuinamente nuevo, ¿sí? Algo que es genuinamente nuevo. Eso es encontrar. Por eso, Salón, como yo les estaba mencionando, ¿no? Para el aprendizaje por descubrimiento, nosotros vamos a incorporar información que es completamente nueva y desconocida para nosotros. Por ejemplo, yo te hablo sobre el test de Turing, tú ya tienes una idea, porque yo te lo he explicado en clase, pero antes de ello, ¿sabías qué era el test de Turing? No. Entonces, tú, basándote en tu curiosidad, ¿qué cosas has hecho? Bueno, me imagino que lo has buscado por internet, ¿no? Test de Turing, has puesto Cyborg, Sofía, etcétera, y has comenzado a investigar por tu cuenta. Ya, tu aprendizaje va a ser por descubrimiento. Como dice aquí, Brunner considera que los estudiantes deben aprender a través de un descubrimiento guiado que tiene lugar durante una exploración motivada por la curiosidad. Esto es muy importante, la curiosidad. Sí.
Luego nos dice lo siguiente: el aprendizaje por descubrimiento es una importante modificación de las funciones y el rol del profesor. En este caso, el docente no expone los contenidos de un modo acabado y con valor total o completo, sino que es el propio alumno quien aprende, el que adquiere gran parte de los conocimientos por sí mismo, por su cuenta, a través de su experiencia personal de descubrimiento o recepción de información. Claro, yo te puedo hablar, por ejemplo, sobre el fisicalismo. ¿Tú conoces sobre el fisicalismo, Salón? ¿Has escuchado hablar sobre el fisicalismo? ¿Has escuchado hablar del fisicalismo? No, ya. Muy bien, tarea para tu casa, investigar sobre el fisicalismo. La otra semana que tenemos clase te voy a preguntar, ¿qué es el fisicalismo? Y tú me vas a contestar. Tu aprendizaje va a ser por descubrimiento, porque no tienes conocimientos previos, no tienes idea de lo que es el fisicalismo. O del epifenomenalismo, tampoco lo conoces, ¿no? Son vertientes de la filosofía de la mente. Todo aprendizaje, decíamos, va por tu propia cuenta, ¿no? Ujú. Claro, la curiosidad. Entonces, en el aprendizaje por descubrimiento, profesora, ¿qué es esencial? ¿Qué cosa es importante y determinante para el aprendizaje? Uno, que no haya conocimientos previos. Dos, que toda información sea genuinamente nueva. Tres, la curiosidad del alumno para que por su propia cuenta comience a investigar y elaborar y construir su propio conocimiento. Ahora acá tú te das cuenta de algo, ¿no? Nos hablan de experiencia personal. ¿Qué entendemos nosotros por experiencia personal, Salón? ¿Qué entendemos nosotros por experiencia personal? A veces nosotros creemos que aprender implica solamente almacenar información en la memoria, pero te equivocas, hijo. Existen diferentes tipos de aprendizaje. Hay, por ejemplo, un aprendizaje afectivo. Yo te comento esto, ¿no? También a modo de experiencia personal. Mis papás muchas veces me han aconsejado en base a sus experiencias, ¿no? Me decían, bueno, te aconsejo que no estés con una persona que te trata de esta manera, etcétera, etcétera. Yo siempre escuchaba, ¿sí? Pero yo me di cuenta que para poder aprender yo tenía que, valga la redundancia, equivocarme, ¿sí? Tenía que cometer mis propios errores. Claro, como diría Jefferson, vivirlo. Cuando yo cometí mis propios errores, yo aprendí lo que no entendí por la vía sana, se puede decir así, ¿no? Lo entendí mejor. Y ya intenté no volver a cometer el mismo error, lógicamente, ¿no? Lo intenté. El punto es este, de que no es lo mismo que alguien te diga un conocimiento a que tú lo descubras por tu propia cuenta, ¿sí? No es lo mismo, no va a ser igual. El impacto que va a tener en ti no va a ser el impacto que debería de tener, al menos no hasta que lo vivas. Por eso hablamos de experiencias personales. Y este es el mejor tipo de aprendizaje que puede existir, el aprendizaje por descubrimiento. Tu interés, tu motivación orientado a aprender, tu propio esfuerzo, el resultado de la curiosidad. Ahora tenemos el aprendizaje llamado aprendizaje significativo. ¿Cuándo, Salón, el aprendizaje es significativo? Como dice aquí, el aprendizaje es significativo si el individuo necesita tener un conocimiento previo al cual se va a unir sumando una nueva información. Esta nueva información viene a complementar la previa para enriquecer una visión global de un tema, un concepto, etcétera. Claro, aquí sí hablamos de conocimientos previos, aquí sí hablamos de nociones previas. Sí. Por ejemplo, si yo te hablo del materialismo, ¿tú tendrás alguna idea previa del materialismo? Uh-huh. ¿Tendrás alguna idea previa?
Jefferson, Alba, Caro, Luana, ¿tienes alguna idea previa del materialismo? ¿Cómo que algo? Lo hemos visto en la mañana. En la mañana hemos hablado de nociología y hemos hablado de la esencia del conocimiento. Ah, la profe, no, ya no me acuerdo. Claro, Matías se acuerda materialismo histórico, materialismo dialéctico, no Marx. Ya, ok, está bien. Tienes al menos, hijo, un conocimiento previo, ¿no? Eso es bueno. Ya. Ahora, yo voy a complementar la información. Te diré, pues, que el materialismo tiene sus vertientes y uno de ellos es el materialismo reduccionista, también llamado fisicalismo, que propone de que todo lo que nosotros pensamos, sentimos, es materia y se reducen a procesos neuroquímicos. Eso es fisicalismo, ¿no? Sí. El epifenomenalismo dirá que solamente podemos dar cuenta de nuestras emociones, de nuestras ideas, pero no podemos determinar a ciencia cierta si su naturaleza es completamente material o si puede haber un grado de abstracción en ellas. Metafísica. Tú no tuviste internet, mi amor. Ok, está bien, hijita, te perdono. Pero las clases son grabadas, así que las puedes volver a ver después, no hay ningún problema, ¿no? Uy, disculpen, se me fue. Acá está. Entonces, como les seguía mencionando, ¿no? En el aprendizaje significativo, nosotros vamos a relacionar nuestros conocimientos previos, lo que ya sabemos, con la nueva información, información que es genuina, ¿no? Claro, información actual. Para aprender de manera significativa necesitamos relacionar el aprendizaje con conocimientos anteriores, con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, algo que podemos recrear perfectamente a través del juego y en cualquiera de nuestras animaciones. Cuanto más partícipes se hagan los niños y niñas de una sesión, más se potencia que construyan su propio aprendizaje, desarrollen su espíritu crítico y se orienten hacia la autonomía. Exactamente. Un mecanismo que utiliza el docente si quiere aplicar aprendizaje significativo, ¿sabes cuál es? El llamado lluvia de ideas. Por ejemplo, si yo quisiera definir el amor, yo te preguntaría a ti, ¿qué cosa se te viene a la mente cuando hablamos de amor? ¿Qué entiendes tú por amor? Ujú. ¿Qué ideas se te vienen a la mente? Luana dice familia, profesora. Ya, ¿qué más? Abstracto, me gusta. ¿Qué más? ¿Qué más? Impulso. ¿Eso es amor? Ya. Bueno, lo importante es que estás relacionándolo con lo que tú sabes, ¿no? Por ahí, por ejemplo, alguien podría decir amor, el prójimo. Profesora, amor, la solidaridad, la empatía. Esas son mis definiciones de amor. Amor es altruismo, pensar en el otro, procurar la felicidad del otro. Eso es amor para mí. Entonces, en base a las palabras que me han mencionado Luana, Alba, Edgar, adicional a mi concepto, vamos a buscar construir una definición de lo que es el amor. El aprendizaje será significativo porque no estamos hablando de un tema nuevo para nosotros. Y es estratégico en realidad porque estamos manejando un método que es el método inductivo, ¿no? De lo particular, profesora, hacia lo general, ¿no? Ese es el método utilizado por Ausubel, en donde la participación con los estudiantes también es muy importante. Por ejemplo, una estrategia que es parte de la lluvia de ideas tiene que ver mucho con las experiencias personales, ¿no? Por ejemplo, decir, a ver, ¿quién no ha sufrido un fracaso amoroso? Levante la mano, ¿no? Yo puedo contar una anécdota, el otro cuenta la anécdota. Y no sé ustedes si se han dado cuenta, pero cuando hablamos sobre cuestiones vivenciales, experiencias personales, ustedes prestan más atención que cuando me enfoco al aspecto estrictamente teórico. No sé por qué, pero eso pasa. Ahora, el punto es que trato de evitar hacer eso porque puede llevar a tergiversarse la clase, ¿no? Ya pierde el sentido de la clase.
Pero de que es un mecanismo, pues es un mecanismo, ¿no? Y más cuando estamos en el curso de psicología. Ahora, en este cuadro que tenemos aquí a continuación, vamos a ver algunas estrategias de aprendizaje que nosotros podemos utilizar y que me gustaría que tú también me comentes qué usas o qué no usas. Por ejemplo, inmediatamente después de la clase, ¿qué cosa haces? Y quiero que seas honesto conmigo, no quiero que me mientas. ¿Qué cosa haces? Almorzar, comer, fútbol, mis, la tarea antes de que se me olvide, leer. Bueno, respuesta equivocada, pues porque lo que tienes que hacer es repasar. Y la pregunta es, ¿y cómo voy a repasar? ¿Cómo crees tú que se repasa? Bueno, ahora ya no tomas nota en un cuaderno, no dudo mucho que hagas eso, pero lo que sí podrías hacer es descargar el PPT y tomar nota de lo más importante. O bueno, me parece genial que hagas eso, Matías. Sí, esto lo subrayo, esto es importante, ¿no? Luego vas a elaborar un resumen, ¿no? Claro, un resumen de todo lo que nosotros hemos trabajado en clase, lo más sintético posible. A lo mucho tu resumen debe de contener 200 palabras, no más. Y poder también elaborar memotecnias, como en el caso del lenguaje, ¿no? En lenguaje ustedes para aprenderse las preposiciones, creo que el profesor tiene memotecnias, ¿no? Yo hasta ahora me acuerdo. Sí, en mi época de estudiante preuniversitario. Luego voy a proceder a qué? A la organización de la información, como mediante mapas mentales, mapas conceptuales, cuadros sinópticos, esquema de llaves, etcétera, etcétera. Este mecanismo, Salón, es muy importante, créeme, muy importante, ¿no? Pero respetando el paso a paso, porque todo lo que vemos acá es una serie de pasos, lo que estamos viendo. No es que primero profesora supervisión de la comprensión, no. Primero repasas, luego elaboras resumen, luego organizador visual, luego supervisas la información como cuestionarios. Ustedes se dan cuenta que se saltan pasos. Yo me saltaba pasos, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que terminaba la clase, profe, solucionario, ya, de frente. No, 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 no. Primero leo, luego resumen, luego cuadro. Eso lo aprendí ya con el tiempo, la experiencia, pues. Entonces, si por A o B no me acuerdo de algo, voy a mi cuadro. Ah, sí, esta era, ¿no? Y sigo avanzando. Y conforme vas practicando más y más y más vas aprendiendo, más vas poniendo tu sentido crítico. También tenemos el famoso autocontrol emocional. Autocontrol, la capacidad de controlar nuestras emociones. A veces, Salón, yo me imagino que tú ya has postulado antes. ¿Has postulado antes? ¿Nunca has postulado en tu vida? A Cayetano, interesante, ¿no? Oh, yo pensé que habías cocinado. ¿Cocinado? ¿Qué? Perdón, que habías postulado. Es que tengo hambre. ¿Qué diría Freud al respecto? Qué barbaridad. Oh, lo siento. Y yo pensando que ya sabías muchos temas de la clase de hoy, preguntándote con tanta dureza. Lo siento, mi amor. Ya entendí. Tú estás empezando recién, ¿no? Despacito. Ya está bien. Voy a explicar más entonces, ¿ya? No voy a ser tan estricta. Bien, entonces, claro, en examen será en abril, sí, aproximadamente en esas fechas. Ajá, claro. Wow, ese calor da miedo. Al inicio yo tenía miedo, pero cuando postulé por segunda vez ya no tenía miedo, Luana, porque
Tú no tienes idea de cuánto había estudiado yo, literalmente estudié mucho. Cuando yo me acuerdo, así brevemente les comento esto a modo de anécdota, quizás les sirva como motivación a ustedes, ¿no? Cuando yo me estaba preparando para la academia, me acuerdo que yo entrenaba en el gimnasio. Y bueno, yo empecé a salir con mi entrenador de gimnasio para ser enamorados. Pero yo estaba tan enfocada en estudiar que me acuerdo que le dije, si tú me quieres, me vas a esperar. Faltan 2 meses para mi examen. Ingreso y estamos juntos. Y él me dijo que estaba bien, pues que él entendía, ¿no? Me iba a esperar, pero bueno, no pasó ni un mes y ya estuvo con una chica en su instituto. A mí me dolió muchísimo porque estaba muy enamorada de él. Pero aún así, sí les conté, ¿no? Yo, bueno, postulé, ingresé, ese fue mi logro más importante. Preferí San Marcos ante todo, con el dolor de corazón, pero dijo que era su amigo. No, no es mi amigo, él es mi enamorado actualmente. Después de 8 años nos hemos vuelto a ver. Sí, exacto, ¿no? Las personas maduran y las personas cambian, pero a lo que yo quiero llegar es que es difícil lidiar con un corazón roto y estar a un mes del examen de admisión. Es lo más duro que he pasado, una de las cosas más duras que he pasado en mi vida, créeme. Pero pesó más mi amor por mi carrera y mi amor por San Marcos, ¿no? Así que no tuve miedo cuando postulé, al contrario, sentía cólera con la vida por haber sido tan injusta, ¿no? Y exacto, ¿no? Sí, exacto. San Marcos es un pequeño Perú. Y lo mismo para ti, hija, que el miedo no te limite, nunca. Yo soy consciente que muchos de ustedes no ingresan no porque no sepan, sino porque no pueden controlar sus propias emociones. Yo en la academia, yo estudié en PAMER, yo fui exalumna PAMER, yo era becada hace aproximadamente pues 7 años atrás, ¿sí? De la sede de Angélica Gamarra. Imagínate, pasar a ser la alumna, pasar a ser profesora, ¿no? Es algo muy alucinante. Y había una compañera que se llama Tracy, ella iba para medicina. Y en verdad me daba mucha pena porque ella era una biblioteca andante. Cualquier cosa que yo tuviese dudas o de cualquier curso, o todos en el salón, Tracy, Tracy, Tracy. Imagínate que hasta a veces le creíamos más a Tracy que al profesor porque ella estudiaba mañana, tarde y noche. Era salón talentos. Antes existía un salón que se llamaba talentos donde estaban los cómputos generales acá en Pamer. Ya de colegio los preparaban. Y sacaba 1950, 1960, 1800 en todos los ETIs. Y nosotros nos preguntábamos, ¿y por qué no ingresas? En el examen de admisión sacaba 1600, 1700 y es que ella se ponía nerviosa. Cuando ya llegaba al final de terminar de hacer su examen, ¿no? Se ponía a llorar y se desesperaba o se bloqueaba. Entonces, en ella se tenía que trabajar el factor emocional, ¿no? Claro, porque no es que ella no supiera, es que lamentablemente no sabía dominar sus emociones. Fue al psicólogo un par de meses, le ayudaron mucho y bueno, luego ingresó a medicina, ¿no? Y para mí es un ejemplo de persona. Como dice aquí, regular la emotividad optimiza la autoestima. Cuando tu hijo vas aprendiendo más y vas contestando las preguntas, te sientes feliz y satisfecho contigo mismo y eso te produce una sensación de alegría indescriptible. ¿Por qué, profesor, una sensación de alegría indescriptible? Bueno, porque, claro, porque te das cuenta que estás avanzando y eso te da seguridad. Cuando la profesora te dice, muy bien, eso de ahí está bien, manejas el tema tú, bien, profe, estoy aprendiendo, eso es bueno, te da seguridad. Por eso te decía, yo no tenía miedo cuando postulé, porque sabía y era consciente que estudié conciencia y me metí de lleno al estudio. Adiós vida social, adiós Facebook, adiós internet, adiós amigos, adiós todo. Mi vida era mis libros, comer, dormir, mis libros, comer, dormir. Hasta el deporte lo dejé de lado. Sí, si yo pude, tú también puedes. ¿De acuerdo? Bien, ahora vamos con este tercer punto, ¿sí? Aquí tenemos el llamado aprendizaje metacognitivo, ¿no? ¿En qué consiste el aprendizaje metacognitivo? Como dice, la tarea de la psicología es el descubrimiento de mecanismos y niveles de procesamiento de la información que realiza nuestra mente y que explica la conducta y los distintos estados mentales. Claro, Flavel propone la metacognición
¿sí? El objetivo de la metacognición, decíamos, era ser conscientes de nuestro propio aprendizaje, ¿no? Aprender a aprender. A aprender a aprender, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Aprender a aprender. Tú aprendes correctamente. ¿Qué mecanismos o estrategias utilizas para estudiar? Por ahí algunos de ustedes me decían, profesora, yo la verdad es que sí transcribo la clase. O yo, profesora, no lo hago, ¿no? Yo solamente veo los PPTs y ya. Pero no, lo ideal es hacer un esquema porque ahí estás repasando dos veces la información, tenlo presente. Yo te menciono, ¿no? En base a mi experiencia, ¿cómo estudiaba yo? Bueno, yo estudio mejor de madrugada. Cuando yo tengo un examen parcial, un examen final o lo que fuera, yo me duermo temprano. A las 8:30, máximo 9 me estoy durmiendo y me levanto 4 de la mañana, 4:30 más tardar y me quedo estudiando hasta las 8 de la mañana. Que ese lapso de tiempo yo percibo que mi memoria está más fresca, más descansada y absorbe la información de una manera que no lo hace en otras horas del día. Y a mí me funciona, como te digo, cada persona es diferente, no sé cómo será en tu caso, ¿no? Yo he aprendido a conocer mi mecanismo de aprendizaje. ¿Cómo aprendí filosofía? Tú te preguntarás, porque todo lo que yo explico en mis clases, el 70% yo ya lo sabía antes de ingresar a San Marcos. Imagínate, el 70%. Wow, profe, tanto así. Sí, ¿qué hice yo? Una línea de tiempo. Toda mi pared rodeaba la línea de tiempo, ¿no? Desde el inicio de la puerta hasta el final. Apuntaba el nombre de todos los filósofos, ¿sí? De todos los filósofos, desde el más antiguo, Tales de Mileto, hasta el más contemporáneo. Será Ponte Habermas, los contemporáneos. Eso es lo que yo hacía, ¿sí? Eso es lo que yo quería lograr. Y de esa manera yo pude aprender más a fondo el conocimiento. A mí me sirvió, no sé cómo será en tu caso. Veamos algunas estrategias, ¿te parece? Por ejemplo, aquí tenemos la planificación. ¿En qué consiste? Bueno, ¿qué tanto planificas tú lo que vas a hacer? Por ejemplo, hoy estamos sábado, terminó la semana, de aquí ya no creo que tengas otra clase más, vas a, entre comillas, descansar, pero tienes actividades. Por ahí su compañera dijo, profesora, yo tengo que hacer tareas antes que me olvide. Entonces, ¿cómo haces tus tareas? Yo, por ejemplo, apunto en una hoja, ¿no? Todo lo que tengo que hacer en la semana, desde lo más fácil hasta lo más difícil, desde sacar la basura hasta hacer una monografía de 10 páginas. Y voy haciéndolo fácil y me coloco tiempo. Por ejemplo, si tengo que hacer este trabajo, no me puedo demorar más de 2 horas, de 3 a 5. Y después voy a hacer este trabajo de 1 hora, de 5 a 6. Y luego esta media hora voy a hacer estas actividades. Y la siguiente, ahora tú dirás, profesora, demasiado parámetros, claro, pero tienes que acostumbrarte a eso porque tu vida universitaria va a ser parámetros, va a ser de alguna manera u otra rigurosa, porque no solo vas a estudiar, también vas a tener que trabajar. Tú mismo te vas a dar cuenta de la necesidad de trabajar cuando te percates que tus padres no siempre te van a apoyar económicamente y cuando tus amigos te inviten a comer y no tengas dinero para pagar y ya te dé vergüenza de pedir. Ahí te vas a dar cuenta. Planificación, control, ¿no? Yo verifico lo aprendido. ¿Cómo verificas lo aprendido? Tú resuelves solucionarios. Yo, por ejemplo, te evalúo en clase, te pregunto, me contestas, sé que estás aprendiendo, no me contestas, no hay aprendizaje. Antes, por ejemplo, en Pamer, no sé si ahora se sigue dando, no estoy segura, existían las llamadas Olimpiadas, ¿no? Y todos nos preparábamos para las Olimpiadas académicas. Era bonito, hasta ahora me acuerdo. En las Olimpiadas el objetivo era justamente verificar el aprendizaje, competencia entre salones, ¿no? ¿Qué salón sacó mayor puntaje? ¿Qué salón está mejor que el otro? ¿Cuánto nos preparamos? ¿Cuánto nos esforzamos? O existían las maratones, ¿no? Hasta tarde nos quedábamos, 9:30 de la noche. Yo llegaba a mi casa a dormir todo el día, desde las 8:20 hasta las 9 de la noche. Más de 12 horas consecutivas estudiando.
¿Aguantas ese ritmo, salón? ¿Te imaginas aguantar ese ritmo? Y la evaluación, ¿en qué consiste? En corroborar los aprendizajes formulados. Claro, ¿cómo se va corroborando? Con la supervisión del aprendizaje. Los resultados. Profesora, en este ETI he subido 100 puntos, saqué 900, ahora tengo 1000, estoy contenta, llegué a la mitad de mi meta. Perfecto. Y el siguiente ETI, 20 puntos, profe, no es mucho, pero he avanzado, no he retrocedido. ¿No? Profe, retrocedí 40 puntos, pero voy a seguir avanzando, no puedo seguir, no puedo parar. Evaluación. Este mecanismo, decíamos, también es muy, pero muy importante, el de la evaluación. Otra estrategia de la metacognición es lo que nosotros llamamos como el análisis FODA. ¿Sabes lo que es el análisis FODA, cierto? Profesor, es la capacidad de poder analizar mis fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Claro, es un clásico. ¿Y con qué tanta facilidad realizas tu análisis FODA, Matías? A ver, si yo te pregunto, dime 3 fortalezas que tengas ahora. Escríbelas. 3, quiero leerlas. 3 fortalezas. Vamos, leer, ¿qué más? No, tome en cuenta que eso no es una fortaleza. Tu fortaleza es tu virtud. Hacer resúmenes. ¿Me vas a decir que es una virtud hacer resúmenes? Y resúmenes no lleva tilde. Virtudes, hijo, virtudes. Paciencia. ¿Ya qué más? ¿Qué más? Responsabilidad, ¿qué más? Como que lo estás pensando, ¿no? Respeto, bien, estrellita, hijito, llegaste a las 3. Y si te pido 10, a la profe, no sea mala, tan virtuoso no soy. Es que no nos conocemos, pues. Es típico, sí, el análisis FODA, pero nosotros no lo usamos, no, nos cuesta. Porque tú dices, soy responsable, y luego piensas, pero realmente soy responsable. A veces, la mayor parte del tiempo, profe, ¿eso cuenta como responsabilidad? No soy responsable afectivamente, entonces no soy responsable. Y ya te vas dando cuenta de que tus virtudes al final eran virtudes y terminaron siendo defectos. Ah, sí. No, dudar de ti mismo no está bien. No, tienes que tener confianza. Siempre pueden haber dudas, pero las dudas no te pueden paralizar ya. Ajá. Así que estás en modo descartes, ¿no? Profe, si dudo es porque pienso, ¿no? Si pienso es porque existo. Claro, de lo único que puedes dudar es de tus sentidos. Tus sentidos te engañan, tú mismo te engañas. Ahora entiendo por qué dudas. Profe, todo tiene sentido, lo sé, lo sé. Bien, mi amor, ¿qué procede? Bueno, lo que procede a continuación es la autoevaluación. Vamos a resolver preguntas que nos van a permitir justamente cumplir esta meta. ¿Cuál es? La de supervisar lo aprendido. ¿Qué tanto has entendido en clase? Lo vamos a ver ahora. Son 5 preguntas aquí en el material y otras 15 adicionales que tenemos. Vamos con estas, ¿te parece? Te doy 1 minuto por pregunta. ¿Ya? Vamos con la primera pregunta. A ver, veamos qué dice ya. María y Carlos fueron asaltados mientras salían de casa hacia una fiesta.
Desde el momento del robo, María no quiso salir de casa ya que cree que le van a hacer daño, mientras que Carlos no parece tener ninguna consecuencia aparente de ese asalto. El hecho que María y Carlos hayan evaluado la información del evento de manera distinta nos lleva a mencionar que se presentó que un modelo conductista del aprendizaje que manifiesta una definición del aprendizaje como producto, que enfatiza el modelo clásico del aprendizaje, que produce el aprendizaje como proceso. Ah, sí, a ver, mencióname, ¿qué procesos cognitivos hay en María que han influido en esta conducta de pavor en ella? ¿Puedes decirme qué procesos cognitivos, por favor? Dime. La memoria, pues hijo, la memoria. Es gracioso, ¿sabes por qué? Porque yo te hago una pregunta de forma inquisidora y tú te asustas y dices, Yara, ya fue, ya contesté mal, profe. Y está bien tu respuesta. Y es tan sencillo poder jugar con tu mente que en verdad es muy divertido. Está bien, la clave es dedo, produce el aprendizaje como proceso. Y en este caso, el aprendizaje, bueno, el proceso cognitivo que está apareciendo aquí es el de la memoria. Ella te dice, ¿no? Desde el momento del robo ya no quiere salir de casa ya que cree que le van a hacer daño porque recuerda el acontecimiento anterior. Y eso es aprendizaje como proceso. Ahora, si te dieran un indicio de que ella asocia estímulos, quizás nosotros podríamos, no lo sé, asumir que podría ser condicionamiento clásico, pero aún así. Además, por modelo clásico no hace referencia al condicionamiento clásico. ¿Ah? El modelo clásico es estímulo-respuesta. Así que la clave es dedito. Ya respira hondo, tranquilo, está bien. Vamos con la pregunta número 2. A usted se le asigna la tarea de escribir un documento sobre el trabajo de Wolfgang Kohler, Eduard Tolman y Albert Bandura. ¿Cuál de los siguientes puntos sería el mejor resumen de los puntos principales que usted pondría en su documento? A ver, Salón, te doy un minuto para que contestes esta pregunta. Está fácil y está bonita. Fácil y bonita, profe. Eso me trae recuerdos.
Ya, a ver, no sé por qué se complican tanto. Bueno, los reforzadores son importantes en todas las formas de aprendizaje. El aprendizaje es el resultado del condicionamiento operante o clásico. Cuando aprendemos ocurren procesos cognitivos o cognoscitivos de información. Las formas primarias en las cuales aprendemos pueden ser rastreadas hasta nuestras acciones reflejas. Salón, Tolman, Bandura, Kohler pertenecen al ámbito del aprendizaje cognitivo, así que necesariamente debe haber una clave que tenga relación con esa. Y la única clave es cachimbo. Excelente, Joel. Muy bien, la clave es casita. Así que difícil la pregunta no es. Vamos con la pregunta 3. A ver, esta sí te va a ir bien. Vamos. Manuel está teniendo una clase de geometría sobre triángulos, sin embargo, no puede resolver el ejercicio que el profesor dejó en la pizarra. Por ello se frustra y se retira de camino a casa. Ya más tranquilo, luego de asociar el problema con una fórmula que acaba de acordar, llega a la solución del problema. De lo mencionado se hace referencia a qué aprendizajes habló. ¿De qué aprendizaje estamos hablando? Excelente, Antonio. Muy bien, Matías. Muy bien, Luis. Excelente, Joel. ¿Y por qué los hombres nomás? ¿Y las chicas? ¿Dónde están las mujeres? Mis mujeres empoderadas, ¿dónde están? Ah, ¿dónde? No las veo. Qué barbaridad. Se pasan. Se fueron, dice. ¿Así? Está Abigail, está Estrella, está Hillary, está Jennifer, está Luana, Olga. ¿Ya ves? Allison. Barbaridad. Bueno, claro, muy bien. La clave es dedito, ¿no? Y todavía te ríes, ¿no? Me estás sacando pica, te pasaste. Claro, la clave es dedito, aprendizaje por insight. Es una pregunta fácil. Vamos con la pregunta número 4. Señoritas, quiero verlas a ustedes contestar, por favor. Por eso la sociedad nos subestima. Pues hija, 4.
A ver, dice, en un taller dirigido a adolescentes, la profesora define qué son las conductas de riesgo y solicitó a los participantes que elaboren una lista de las que conozcan, para que luego las expongan al grupo. La teoría cognitiva del aprendizaje que se ha empleado se denomina, ¿cómo se denomina? Claro, muy bien, aprendizaje significativo porque ha apelado a sus conocimientos previos, ¿no? Ha efectuado un mecanismo que se conoce como lluvia de ideas. Excelente, Estrella, sí me gusta. Vamos con la pregunta número 5. Me parece que hoy día las respuestas son pura bebecita, ¿no? La principal característica del aprendizaje por descubrimiento es una importante modificación de las funciones y el rol del profesor, ¿no? En este caso, el docente no expone los contenidos de un modo acabado y con valor total o completo, sino que es el propio alumno el que adquiere una gran parte de los conocimientos por sí mismos, a través de su experiencia personal de descubrimiento o recepción de información. Vamos con las claves. A. Rosa solo quiere aprender de una manera rápida y por eso obliga a sus profesores a que le den la información. Bueno, así me obligara, no le hago caso. Beso. Rocío, debido a que sus profesores demoran mucho en darle la información, ella empieza a buscarla por sus propios medios. Eso está mejor, hijito, hay que ser autodidacta, aprender por nuestra propia cuenta. Entonces, en la pregunta 5 la clave será bebecita, besito, ¿no? Muy bien. Pregunta número 6. Vamos con la pregunta 6, hijito. Tú puedes. Ana es una pequeña de 5 años que intenta alcanzar un canasto de frutos que están en el repostero. Sin embargo, el repostero es muy alto para ella, lo que le impide alcanzarlo. Profe, es como el ejemplo de los monos, ¿no? Claro, aprendizaje por insight. Muy bien, excelente. Estamos comparando a Ana con un mono. Clave avión. Vamos con la pregunta número 1, pero que dice 7, pero debería ser 7, ¿no? A ver, vamos con la pregunta 7. Ya, ¿qué nos dice la pregunta? El aprendizaje que ocurre de forma súbita y que involucra un gran empleo de la imaginación para la comprensión de todos los elementos de un problema se llama aprendizaje por insight. Excelente. Vamos con la pregunta 8.
Ya. En un salón de clases, el profesor pregunta a los alumnos, ¿qué autor manifestaría que lo más conveniente para el aprendizaje sería darle al estudiante tareas de investigación que le permitan descubrir por sí mismo la ley de la realidad? Ya desde el momento en que yo veo descubrir, digo Brunner, ¿no? Yo me imagino que tú has razonado igual. Has dicho, profe, descubrimiento, Brunner. Está bien, no está mal, pero no debes de mecanizarte tanto, ¿ah? Porque puede ser el caso que sea una palabra engañosa y tú te mecanizaste y está mal, ¿no? Así que en este caso coincide, ¿ya? Vamos con la pregunta número 9. El profesor de habilidad verbal pregunta en clase de los alumnos, ¿no? ¿Qué entienden por costumbres? Ellos responden con ejemplos, ¿no? Navidad, profe, Halloween, San Valentín, Año Nuevo. Claro, el profesor asume que hay nociones básicas, aprendizaje significativo. Pregunta número 10. Un docente de secundaria les dejó a sus estudiantes la tarea de identificar qué elementos son reactivos y no reactivos para a partir de ello comprobar a través de experimentos una ley de la estequiometría química. Claro, excelente, profesora. Aprendizaje por descubrimiento. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la clave en la pregunta 10? Avioncito, ¿no? Vamos con la pregunta 11. Dice, la educación tradicional tenía como método de enseñanza la memotecnia, que consiste en repetir de forma indefinida conceptos hasta llegar al punto de memorizarlos. Este mecanismo de aprendizaje forma parte del aprendizaje. El aprendizaje significativo de Auswell, Salón. ¿Ya? La memotecnia, claro, es un mecanismo. No es el óptimo porque hoy en día ya existe el aprendizaje elaborativo, que es mucho más eficaz que el anterior, pero también es una estrategia que se utiliza, ¿no? Vamos con la pregunta número 12. Dice, claro, nos hablan del aprendizaje significativo, ¿no?
Debe poseer conocimientos previos del tema en el cual se va a trabajar totalmente verdadero. La información nueva que se va a adquirir debe tener relación lógica con la información previa también, debe haber una relación de concatenación. 3. El estudiante debe tener predisposición para aprender. Claro, es una característica muy, pero muy importante. El estudiante debe asimilar el conocimiento de forma objetiva y neutral. No, eso no es posible. Ningún estudiante puede asimilar el conocimiento de forma lógica y neutral, porque estamos hablando de tener conocimientos previos. Así que pueda que distorsione ligeramente lo que se está aprendiendo. Así que la pregunta 12, la clave es dedito, 1, 2 y 3. Vamos con la pregunta número 13. Disculpen, me pasé. 13. Ya, esta también es dedo. También estás marcando dedo. Ya, beso. Beso, beso. Dice, viendo el tema coyuntural sobre la problemática de la educación universitaria, Pamela decide investigar sobre la ley universitaria, un tema que conoce para poder estar informada y sentar posición en relación a las propuestas vertidas por las autoridades del Ministerio de Educación. El aprendizaje que ejecuta Pamela es de tipo salón. Pamela, ¿tiene conocimientos previos del tema, sí o no? Ahí hay un detalle, ¿sabes cuál es? Que está mal formulada la pregunta, porque es mi pregunta, no debería ser el tema que conoce, dice el tema que no conoce, un tema que no conoce para poder estar informada y sentar posición en relación a las propuestas vertidas. Claro, porque toma en cuenta que un criterio importante en el aprendizaje por descubrimiento es que no hay conocimientos previos, no debes saber el tema. Si lo sabe es significativo. Pero esta pregunta, como es mía, yo la he elaborado, tiene ese sentido, ¿no? De que no conoce el tema y por eso es que ella quiere investigar para estar informada y para poder sentar posición, estar de acuerdo o en contra, ¿ya? Así que la clave es eso, aprendizaje por descubrimiento, haciendo esa ligera corrección. Vamos con la pregunta 14. ¿En qué te confundí, Edgar? Dime, dime. En la pregunta anterior, hijito. Ya. Voy a retroceder para explicarte nuevamente, ¿ya? Aquí hay que hacer una corrección. Un tema que no conoce para poder estar informada. No conoce el tema, lo que quiere decir que todo lo que va a aprender producto de su investigación va a ser nuevo. ¿Quién propone eso? El aprendizaje por descubrimiento, ¿cierto? Por eso yo mencioné que hacía una corrección. Ella no conoce el tema, porque si conociera el tema por sentido común no podría ser beso, tendría que ser avión. Pero yo me he equivocado al escribir la pregunta, porque es mi pregunta. No sé si has entendido lo que te acabo de explicar, hijo. Ah, sí, sí, ya, genial. El aprendizaje sociocultural, Matías, es el aprendizaje de Vygotsky. Vygotsky cree que el sujeto aprende influenciado por su entorno y existe un proceso evolutivo en su aprendizaje. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje, bueno, lo clasifica por zonas, ¿no? La zona de desarrollo real, la zona de desarrollo potencial y la zona de desarrollo próxima, ¿no?
La zona de desarrollo real es lo que yo sé hacer ahora sin ayuda, ¿no? Por ejemplo, tú sabes, imagínate que eres un niño de 3 años, ¿no? Puedes pintar, pero haces trazos toscos. ¿Qué quieres aprender a hacer? Escribir tu nombre. Esa es la zona de desarrollo próximo. Y la zona de desarrollo potencial es lo que haces, pero con ayuda, ¿no? Con ayuda, profesora, puedo escribir mi nombre, pero mi mamá guía mi mano, ¿no? Esa es la lógica en todo el proceso de aprendizaje para Vygotsky. Bien, en la pregunta 14 decíamos, ¿no? Sandra está haciendo una monografía sobre la condición de la existencia humana. En ese sentido, comprende que un requisito previo a la existencia es la actividad cognoscitiva, de la cual espontáneamente aparece en su mente la frase del cogito ergo sum, pienso, luego existo. ¿Este aprendizaje es de qué tipo? ¿Este aprendizaje es de qué tipo? Ya. Ah, muy bien, claro. No, no es significativo. Mira, acá hay una palabra interesante. Te lo voy a subrayar, ¿ya? Bueno, no puedo con el cursor, pero no sé si logras ver mi flechita. Ajá, claro. Aparentemente aparece. No, espontáneamente aparece. Profe, aprendizaje por insight, ¿no? Cachimbo COVID 2020. Exacto, hijito, no lo dudes. Y vamos con la última pregunta, la pregunta 15, ¿ya? Disculpen. Dice, según Lev Vygotsky, el individuo se apropia de la cultura de manera activa. Eso quiere decir que lo que está en la mente de un sujeto como intrapersonal fue producto de un proceso interpersonal. Por lo tanto, A, existen mediadores como los adultos, el lenguaje que portadores de los contenidos de la cultura promueven que el sujeto se apropie de estos contenidos. Los conocimientos dados por los docentes se integran con los saberes previos que tiene el estudiante. El aprendizaje consiste en solucionar problemas a partir de la aparición súbita de la solución. O se aprende adivinando ciegamente la solución de un problema. ¿Qué clave marcas? Es una pregunta fácil. Claro, Salón, muy bien, excelente. Amor propio es la respuesta. Sí, hijito, amorcito. ¿Por qué? Punto número 1, mira, te dice que lo intrapersonal es producto de lo interpersonal, relacionarte con tu entorno, los adultos, quienes portan contenidos, conocimientos culturales y que tú como sujeto te vas a apropiar de ellos. No puede ser beso porque beso hace referencia por el término saberes previos al aprendizaje significativo. No puede ser casa tampoco porque aparición súbita hace referencia al aprendizaje por insight y no puede ser dedo porque este hace referencia al aprendizaje por ensayo y error de Sondike, ¿no? Así que la única respuesta potencial o clara en la pregunta 15 es la clave amión, amor, avión, ya como quieras. ¿Se entendió, Salón? ¿Se comprendió? ¿Quedó claro? El aprendizaje latente no viene en el examen de admisión, Edgar. Sí, hace referencia principalmente a de qué manera nosotros, por ejemplo, dame un segundo, ¿sí? El sociocultural sí viene. Hagamos algo. Esta información adicional que tú me estás preguntando, te la voy a pasar, ¿te parece? Tengo un material, un esquema muy cortito y puntual que habla sobre eso. Te lo proporciono por medio de la tutora. ¿Está bien? Para que lo tengas. Ahora, si hubiese alguna duda fuera del esquema que te voy a proporcionar, ya me lo preguntas la próxima clase con total libertad, no hay ningún problema. Y ahí ya lo explicamos. Pero quiero primero que tú tengas el esquema. ¿Está bien?
Listo, Salón. Entonces, espero haberte ayudado en la clase de hoy. Nos estaríamos viendo la próxima semana. Cuídate mucho y gracias por prestarme atención. Sí, creo que el lunes tenemos otra clase, pero no estoy muy segura, mi amor. Tendríamos que preguntarle a la tutora.